Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El cuerpo de Linda fue colocado sobre una mesa metálica, y la habitación se llenó con los sonidos de los instrumentos, el roce de los guantes y el suave golpeteo de un teclado mientras se ingresaban los datos. El examen forense determinó que Linda Fishman había muerto varias horas antes del incendio. En su cuerpo se registraron signos de estrangulamiento, huellas características de presión en la zona del cuello y daños en los tejidos blandos compatibles con el impacto de un objeto blando pero denso. Pequeñas hemorragias en la esclerótica de los ojos y debajo de la piel indicaban que las vías respiratorias habían estado bloqueadas durante un tiempo prolongado. Al mismo tiempo, no se encontraron quemaduras graves ni daños provocados por el fuego, lo que finalmente confirmó que el incendio ocurrió después de la muerte. En las manos de Linda se observaron microcortes y abrasiones, así como restos de piel y tejido ajenos bajo las uñas, lo que indicaba un intento de resistencia. No se hallaron rastros de alcohol ni de sustancias potentes en la sangre de Linda que pudieran explicar una pérdida de conciencia, pero sí se detectaron otros signos que indicaban claramente una lucha. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Linda Fishman nació a mediados del siglo pasado en uno de los tranquilos y bien cuidados suburbios de Nueva York, en una familia que valoraba la educación, el trabajo duro y la honestidad. Su padre, un hombre de mente analítica, trabajaba en el sector financiero y solía llevar a casa gruesos libros de contabilidad, cuyas páginas estaban cubiertas de números y gráficos ordenados. Su madre, por el contrario, era una persona creativa. Maestra de escuela primaria, sabía cómo convertir cualquier tema seco en una historia fascinante y las tareas aburridas en un juego emocionante. Linda creció en una atmósfera donde el desarrollo intelectual iba de la mano con la calidez espiritual. La casa, llena del aroma de productos recién horneados y de tranquilas conversaciones durante el té de la tarde, le inculcó una sensación de confianza y seguridad, pero al mismo tiempo una disciplina interior. Era la mayor de 3 hijos, y desde muy pequeña comprendió que su hermano y su hermana menores la observaban. Linda aprendió a ser un ejemplo, a cumplir su palabra, a ayudar, a asumir la responsabilidad en situaciones difíciles. En la escuela, era activa no solo en los estudios, sino también en la vida social. Participaba en clubes de debate, organizaba veladas escolares y, en la secundaria, se convirtió en una de las líderes del consejo estudiantil. Sus compañeros la recordaban como una persona que podía ser estricta y atenta al mismo tiempo, capaz de defender su opinión, pero también de escuchar a los demás. Los profesores a menudo le confiaban la organización de eventos, sabiendo que Linda los llevaría a cabo hasta el final. Después de terminar la escuela, ingresó a la universidad, eligiendo la carrera de Derecho. Su interés por las leyes no surgió por casualidad. Desde su adolescencia seguía de cerca los procesos sociales, leía artículos sobre casos judiciales de alto perfil y soñaba con un trabajo que le permitiera influir positivamente en el destino de las personas. Durante sus años de estudiante, Linda combinó sus estudios con el trabajo. Consiguió empleo como asistente en un pequeño bufete de abogados. Allí se enfrentó por primera vez a casos reales, sintió el ritmo del sistema judicial desde dentro y comprendió que el derecho requería no solo conocimiento, sino también la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Al comienzo de su carrera, Linda trabajó en organismos gubernamentales, ascendiendo gradualmente en la escala profesional. Su atención al detalle, su capacidad para mantener la calma bajo presión y su habilidad para comunicarse con personas muy diversas la convirtieron en una empleada valiosa. Con el tiempo, obtuvo el cargo de administradora principal del tribunal, un puesto que requería no solo alto profesionalismo, sino también tacto. Linda coordinaba el trabajo del tribunal, supervisaba el cumplimiento de los plazos y reglamentos, y organizaba las audiencias. Sabía que incluso el error más pequeño en ese mecanismo podía tener consecuencias graves, por lo que trataba su trabajo con una precisión casi pedante. En ese mismo tiempo, el destino la unió con John Fishman,
un abogado prometedor y más tarde, juez. Se conocieron en uno de los seminarios profesionales. Él notó sus respuestas seguras durante la discusión y ella, su capacidad de escuchar y respetar las opiniones ajenas. Entre ambos se desarrolló rápidamente un entendimiento mutuo que creció hasta convertirse en una relación afectuosa. Su matrimonio se convirtió en una unión de iguales. Ambos sabían cómo apoyarse en los momentos difíciles y alegrarse de los éxitos del otro. Juntos, llevaban una vida plena, combinando sus carreras, actividades sociales y viajes. A Linda le encantaba descubrir nuevos lugares. Junto a su esposo recorrieron medio país y en ocasiones incluso viajaron al extranjero. Pero para ella, los viajes no eran solo vacaciones. Siempre regresaba a casa con nuevas ideas para proyectos benéficos. Linda creía que, viviendo con abundancia, no se debía dar la espalda a los problemas de quienes tenían menos suerte. Apoyaba hospitales, programas educativos e iniciativas culturales. A menudo su contribución pasaba desapercibida para el público. Prefería ayudar en silencio, sin publicidad innecesaria, pero quienes recibían su ayuda nunca la olvidaban. Tras la repentina muerte de su esposo, Linda atravesó un periodo difícil. La pérdida de la persona amada con quien compartía tanto las alegrías como las dificultades fue una dura prueba. Sin embargo, poseía una fortaleza interior. Decidió que no viviría en el pasado, sino que comenzaría una nueva etapa. Eligió Florida, un lugar de clima suave, hermosas playas y una activa vida social. Compró una casa en una zona habitada por empresarios, abogados, médicos y artistas. Allí, Linda rápidamente ganó la reputación de ser una mujer encantadora, inteligente y generosa. En su nuevo entorno continuó con su labor caritativa y pronto se convirtió en una de las figuras destacadas de los eventos sociales locales. Linda sabía cómo inspirar a las personas y convencerlas de participar en buenas obras, y lo hacía sin presión. Su ejemplo personal era mucho más poderoso que cualquier discurso. Su casa a menudo se convertía en un centro social. Cenas con amigos, reuniones de clubes de lectura, íntimas veladas musicales. El interior reflejaba su gusto. Un lujo discreto donde cada detalle tenía su propia historia, ya fuera una porcelana antigua traída de Europa o una pintura de un artista local comprada en una subasta benéfica. A pesar de su riqueza, Linda evitaba el lujo ostentoso. Prefería un estilo clásico en su vestimenta, sabía combinar líneas simples con accesorios elegantes y siempre daba la impresión de que todo estaba hecho sin esfuerzo. En la comunicación era atenta y discreta. Sabía escuchar sin interrumpir, hacer preguntas que hacían sentir importante a su interlocutor. Era respetada por su sinceridad y, aun en situaciones difíciles, se mantenía amable. Para sus familiares, Linda no era solo la mayor de la familia, sino la persona a la que acudían en busca de consejo y apoyo. Ayudaba a sus sobrinos con los estudios, apoyaba a sus amigos en los momentos complicados, a veces incluso económicamente, pero nunca se lo recordaba a nadie. Para ella, ayudar era una continuación natural de las relaciones humanas. Creía que la bondad no necesitaba contabilidad. La vida de Linda Fishman podría considerarse un ejemplo de cómo combinar el éxito profesional, la armonía personal y la actividad social. Su capacidad para encontrar un equilibrio entre las estrictas reglas de su profesión y la calidez de las relaciones humanas la hacía única. Vivía de tal manera que cada día aportaba algo bueno, a sí misma, a sus seres queridos y a la ciudad en la que residía. Y era precisamente así, llena de energía y planes, como la conocían quienes estaban cerca de ella. A finales de febrero, Florida vivía en su ritmo habitual. El invierno casi no se siente allí, y aún por las noches el aire conserva una suave frescura mezclada con el aliento salado del océano. La zona donde se encontraba la casa de Linda Fishman parecía la encarnación de la prosperidad y la tranquilidad. Carreteras de asfalto liso, céspedes cuidados, casas con fachadas ordenadas rodeadas de setos verdes y la suave luz de las farolas que bañaba las aceras con un resplandor dorado.
Ese día no había señal alguna de que algo malo pudiera ocurrir. Linda regresó a casa al caer la tarde. Los vecinos, acostumbrados a notar su rutina, la vieron estacionar lentamente su coche en la entrada, bajar, sacar una bolsa con papeles del maletero y, tras girarse un momento como para comprobar si había cerrado la puerta del jardín, entrar en la casa. Su figura, desapareciendo tras la puerta, fue lo último que alguien vio esa noche. Con la llegada de la oscuridad, la calle se sumió en una atmósfera tranquila, casi serena. Las luces se encendieron en las casas, se oían los sonidos apagados de los televisores y el aire se llenó con el aroma de las cenas. La gente se relajaba después de un día de trabajo. Algunos enviaban los últimos correos electrónicos desde sus portátiles. Otros acostaban a sus hijos. Cerca de la medianoche, cuando la zona estaba casi completamente en silencio, uno de los vecinos que había salido al jardín percibió algo inusual. En el aire flotaba un olor apenas perceptible a quemado. No muy fuerte, pero lo bastante persistente como para causar preocupación. Al principio pensó que alguno de los vecinos había encendido la chimenea o preparado una barbacoa, pero el olor era diferente, más penetrante, seco. Al acercarse al límite de su propiedad, notó que a través de las ventanas de la casa de Linda se veía un débil resplandor parpadeante, similar al reflejo de una llama. Aquello le pareció extraño. Sabía que la dueña de la casa vivía sola y que a esas horas normalmente ya descansaba. Una sensación interna de inquietud lo hizo regresar al interior y tomar el teléfono. La llamada al 911 fue breve pero clara. Informó de un olor sospechoso a humo y de una luz extraña dentro de la casa vecina. El operador escuchó el mensaje, confirmó la dirección y prometió que tanto la policía como los bomberos acudirían al lugar. Los primeros en llegar fueron los agentes de patrulla. Su coche, con las luces intermitentes, giró lentamente hacia la tranquila calle. Se detuvieron junto a la acera, bajaron del vehículo e inspeccionaron la fachada. Desde fuera, todo parecía tranquilo. Las ventanas intactas, las puertas cerradas, sin señales de un incendio importante. Pero el olor a humo era ahora claramente perceptible. Uno de los agentes golpeó la puerta. Llamó en voz alta a la propietaria. Luego repitió la llamada, pero no obtuvo respuesta. El segundo rodeó la casa, comprobando si había ventanas abiertas o signos de entrada forzada. Unos minutos después, el silencio fue roto por el sonido grave y potente de un camión de bomberos que se acercaba. El vehículo rojo, con sus faros brillantes, se detuvo lentamente frente a la casa, y los bomberos, de forma coordinada y rápida, bajaron de él. Sus movimientos eran precisos, afinados hasta el automatismo. Uno de ellos, ya acercándose a la casa, levantó la mano señalando una ventana lateral tras la cual se enroscaba un humo apenas visible. La decisión se tomó al instante. Había que actuar de inmediato. Los bomberos prepararon su equipo, comprobaron la presión de las mangueras y los policías se apartaron un poco para dejarles espacio. La puerta fue abierta con rapidez, sin ruido innecesario, pero en el momento en que el aire fresco de la noche penetró en el interior, fue acompañado por una ola de un olor cálido y seco a quemado que golpeó las narices de los presentes. Dentro reinaba la oscuridad. Solo en lo profundo de la casa parpadeaba una luz rojiza débil. Objetos humeantes que desprendían un humo que lentamente llenaba las habitaciones. Los bomberos, sosteniendo linternas, comenzaron a avanzar rápidamente, revisando los cuartos uno por uno. Su objetivo no era solo extinguir el fuego, sino también asegurarse de que no hubiera personas dentro que pudieran necesitar ayuda. La casa estaba impregnada de una extraña sensación de desorden interrumpido. Los muebles estaban en su lugar, pero algunos objetos se habían movido. Los cajones estaban parcialmente abiertos y había cosas sueltas en el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. Una fina capa de humo se extendía a lo largo del techo, y la luz de las linternas recortaba fragmentos aislados del interior en la oscuridad. Una fotografía enmarcada en la pared,
una pila de libros sobre la mesa de centro, la puerta de un armario entreabierta. En una de las habitaciones, los bomberos encontraron el foco del incendio, una pequeña zona de muebles con tela carbonizada que aún humeaba. El fuego no había tenido tiempo de extenderse, pero estaba claro que la situación podía haberse descontrolado rápidamente. Los agentes que seguían a los bomberos examinaban cuidadosamente las dependencias. Uno de ellos, avanzando hacia el interior, dirigió el haz de su linterna hacia la sala de estar. En el rincón más alejado, donde la oscuridad parecía más densa, notó una silueta inmóvil. Al acercarse, comprendió que se trataba de una persona. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta. Era Linda. Estaba en el suelo, y a simple vista se entendía que ya no necesitaba ayuda. El agente hizo una señal a su compañero, quien, sin hacer preguntas, contactó por radio con el operador, solicitando personal adicional. Afuera, la calle había cambiado por completo. Donde solo una hora antes reinaban el silencio y la calma, ahora había vehículos con luces destellantes cuyos reflejos rojos y azules se proyectaban en las ventanas de las casas y en el asfalto húmedo por el rocío nocturno. Los vecinos, atraídos por el ruido y la luz, miraban tras las cortinas o salían al porche, hablando en voz baja e intentando entender lo ocurrido. El aire estaba impregnado de humo y de una vaga inquietud, y todos sentían que su mundo había cambiado esa noche. La casa de Linda Fishman, antes llena de calidez y luz, se había convertido en el centro de unos acontecimientos que ya no podían revertirse. Cuando la casa de Linda fue finalmente despejada del humo y los bomberos recogieron sus mangueras, el silencio se rompió con el sonido sordo de pasos sobre la grava. Los peritos habían llegado al lugar. Ese fue el momento en que el ritmo habitual de la calle quedó definitivamente destruido. Figuras con trajes protectores, lámparas portátiles, trípodes con cámaras y contenedores con equipos aparecieron bajo la cálida luz de las farolas. Los investigadores examinaron primero el perímetro de la casa, registrando cada pequeño detalle. Huellas de neumáticos junto a la carretera, pequeñas pisadas en el césped, una abolladura extraña en la puerta del jardín. Incluso a simple vista estaba claro que en las últimas horas antes de la llegada de la policía, la casa de Linda había sido escenario de algo que no encajaba en el marco de lo fortuito. En el interior había un olor inconfundible, una mezcla apenas perceptible de quemado y algo metálico. Uno de los expertos forenses comentó en voz baja que en casos como ese, incluso los detalles más pequeños podían contar una historia imposible de ver a simple vista. Se movían con cuidado, pisando solo por los lugares ya marcados para no alterar las huellas. En la cocina, los cajones estaban abiertos, aunque no todos. Algunos utensilios estaban ordenados, pero otros parecían haber caído o haber sido arrojados con prisa. En la sala de estar, los bordes chamuscados de la alfombra eran visibles en el suelo, bajo los cuales, tras una inspección más detallada, se hallaron extrañas marcas en el parquet, como si los muebles hubieran sido movidos más de una vez. El perito que llegó con el grupo realizó un primer examen del cuerpo de Linda directamente en el lugar. Su rostro permanecía impasible, pero sus gestos eran precisos, y todo lo que ocurría iba acompañado de comentarios tranquilos para el registro. Señaló la ausencia de quemaduras que pudieran explicar la muerte y registró varios indicios que de inmediato descartaban la versión de un accidente. Ya entonces quedó claro que el incendio no era la causa, sino la consecuencia. Afuera, mientras el cuerpo era preparado para su traslado al depósito, los vecinos se agrupaban en pequeños corrillos y comentaban lo tranquilo y pacífico que había estado todo durante el día. Una mujer dijo haber visto un sedán oscuro estacionado más abajo en la calle frente a su casa. Un hombre del lote vecino afirmó haber oído algo parecido a una discusión, pero que no le había prestado atención. Los detectives registraron en silencio estas declaraciones. Con demasiada frecuencia, son precisamente esos fragmentos de información los que finalmente completan el panorama general. En el laboratorio forense, el trabajo comenzó de inmediato. El cuerpo de Linda fue colocado sobre una mesa metálica y la habitación se llenó con los sonidos de los instrumentos, el roce de los guantes
y el suave golpeteo de un teclado mientras se introducían los datos. El equipo forense determinó que Linda Fishman había muerto varias horas antes del incendio. El cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, marcas características de presión en el cuello y daños en los tejidos blandos compatibles con el impacto de un objeto blando pero denso. Pequeñas hemorragias en la esclerótica de los ojos y bajo la piel indicaban que las vías respiratorias habían estado bloqueadas durante un tiempo prolongado. Sin embargo, no se encontraron quemaduras graves ni daños provocados por el fuego, lo que confirmó definitivamente que el incendio había ocurrido después de la muerte. Las manos de Linda tenían microcortes y abrasiones, así como restos de piel y tejido ajenos bajo las uñas, lo que indicaba un intento de resistencia. No se hallaron rastros de alcohol ni de sustancias potentes en la sangre de Linda que pudieran explicar una pérdida de conciencia, pero sí se encontraron otros signos que indicaban claramente una lucha. Esta información cambió instantáneamente el tono de la investigación. Ahora se trataba de un caso de privación violenta de la vida, disfrazado de incidente doméstico. Las luces se encendieron en las oficinas del departamento de policía, los teléfonos dejaron de sonar. Había comenzado una operación a gran escala. Los agentes llamaron a los familiares, amigos y colegas de Linda para interrogarlos. Era importante para los detectives entender quién podría tener un motivo. En las conversaciones con los seres queridos de Linda, fue surgiendo gradualmente una imagen de los últimos meses de su vida. A pesar de su aparente bienestar, tenía conflictos no resueltos, principalmente relacionados con el dinero. Varias personas mencionaron a un sobrino llamado Michael Jamrock. Linda solía ayudarlo, incluso cuando eso le suponía un esfuerzo considerable. Pero recientemente, según dijeron los vecinos, su relación se había vuelto cada vez más tensa. Los detectives llamaron a Michael para el primer interrogatorio. Se presentó con jeans y una camiseta, con el aire de alguien convencido de que todo era un malentendido. Hablaba rápido, a veces demasiado rápido, como si quisiera llenar los silencios. Afirmó que estaba en casa en el momento del incidente y que hablaba por teléfono con unos amigos. Pero cuando los investigadores le pidieron aclarar con quién exactamente y verificar las llamadas, comenzaron a surgir inconsistencias. Uno de los números resultó estar desconectado, y otro de los supuestos interlocutores dijo que había hablado con Michael en un día diferente. Mientras tanto, los peritos examinaron la casa de Linda centímetro a centímetro. En el papel tapiz quemado del salón se encontraron rastros de una sustancia frecuentemente utilizada como iniciador de fuego. En la manija de la puerta de la cocina se halló una huella dactilar que coincidía parcialmente con un registro en la base de datos policial. Se necesitó tiempo para una identificación completa, pero incluso entonces las sospechas comenzaron a tomar forma concreta. La investigación decidió indagar en los asuntos financieros de Michael. Resultó que se encontraba en una situación difícil: deudas, facturas impagas y la amenaza de perder su casa. Varios conocidos declararon que había intentado pedir prestada una gran suma de dinero, pero que se le había negado. Linda fue la última persona que le había prestado dinero. La versión de que un conflicto financiero pudo haberse convertido en tragedia se convirtió en la principal. Para verificar las suposiciones, los investigadores decidieron seguir a Michael. Durante varios días se comportó con cautela, pero al tercer día registraron cómo se reunía con una persona conocida por la policía por delitos menores. La conversación, interceptada mediante equipos de vigilancia, indicaba indirectamente que estaba preocupado por las pruebas encontradas y temía que lo atraparan. El siguiente interrogatorio se llevó a cabo de manera más severa. Los detectives mostraron a Michael fotografías de las huellas encontradas, los resultados de los análisis de las sustancias, cuyos rastros coincidían con las muestras halladas en su casa. Comenzó a confundirse, a cambiar los detalles de la historia y, a veces, a irritarse. Cuando los expertos añadieron los resultados del polígrafo al expediente, en el que se registraron reacciones claras a preguntas clave, los investigadores casi no tenían dudas. La decisión de detenerlo se tomó temprano en la mañana. 2 agentes llegaron a la casa de Michael mientras aún dormía. Llamaron a la puerta, mostraron una orden y levantaron un acta de arresto. Se veía pálido,
pero no ofreció resistencia. Un grupo de vecinos observaba desde afuera cómo lo sacaban y lo subían a un coche. Algunos grababan el incidente con sus teléfonos. Un momento que quedaría grabado para siempre en su memoria como un punto de inflexión en la tranquila vida del vecindario. Ese mismo día, Michael fue acusado formalmente en la comisaría. Su rostro permanecía tenso pero en silencio. La investigación que había comenzado con el olor a humo y un silencio extraño, ahora tenía un sospechoso concreto y pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Pero la etapa más mediática aún estaba por venir, un juicio que revelaría detalles conocidos solo por los detectives y los expertos forenses. El juicio de Michael Jamrock comenzó temprano en la mañana en la gran sala del Palacio de Justicia del Condado de Palm Beach. Una hora antes de la audiencia, una multitud de periodistas, fotógrafos y curiosos locales se había reunido frente al edificio para presenciar cómo terminaría la historia que había comenzado con una casa tranquila y el olor a humo en la noche. Las cámaras capturaban cada movimiento, desde los gestos severos de los guardias hasta los rostros tensos de los abogados intercambiando comentarios rápidos. La atmósfera dentro de la sala recordaba a un escenario teatral, paneles de madera maciza, iluminación tenue y filas de bancos donde se sentaban representantes de la prensa, amigos de Linda y parientes lejanos. Al frente, en una mesa larga, se encontraba el equipo de la fiscalía. Varios fiscales experimentados, entre los cuales destacaba un fiscal del distrito conocido por su carácter firme al llevar los casos. En el lado opuesto, en la mesa de la defensa, estaba el abogado de Michael, un hombre de mediana edad, tranquilo, con una táctica probada que consistía en cuestionar cada detalle de la investigación. La fiscalía tomó la palabra primero. La fiscal se levantó lentamente, miró al jurado y comenzó su discurso, en el que expuso paso a paso la trágica historia. Una mujer exitosa y respetada, dispuesta a ayudar a sus seres queridos, se convirtió en víctima de un hombre en quien confiaba. Describió con detalle cómo la investigación llegó a la versión de que el motivo había sido la dependencia financiera de Michael respecto a Linda y su negativa a prestarle otra gran suma de dinero. La fiscal destacó que el incendio fue solo una distracción destinada a destruir pruebas, pero que gracias al rápido trabajo de los bomberos y los detectives, la verdad salió a la luz. Luego comenzó la demostración de pruebas. En la pantalla instalada en la sala, aparecieron fotografías de la casa de Linda después del incendio. Paredes carbonizadas, rastros de material inflamable y, especialmente, las huellas dactilares en la manija de la puerta de la cocina. El perito forense, llamado a declarar, habló sobre la naturaleza de las lesiones, que, en su opinión, indicaban claramente el estrangulamiento como causa de muerte. Explicó en detalle que la ausencia de quemaduras en el cuerpo excluía la posibilidad de que el fuego hubiera sido la causa del fallecimiento. El jurado escuchaba atentamente, y algunos de ellos tomaban notas, lo que en estos casos suele ser señal de atención al detalle. La defensa comenzó a actuar inmediatamente después de que terminó la primera parte del discurso de la fiscalía. El abogado de Michael presentó una versión según la cual el incendio pudo haberse originado por accidente, y todas las pruebas encontradas eran el resultado de una cadena de coincidencias o errores de investigación. Intentó socavar la credibilidad de los testimonios de los testigos, argumentando que los recuerdos de los vecinos podían haberse distorsionado por el estrés y el paso del tiempo. Subrayó que no existía ninguna grabación directa de cámaras de vigilancia que registrara el momento en que se entró a la casa. En la segunda semana del juicio, declararon los testigos de la fiscalía. Una amiga de Linda dijo que en los últimos meses la mujer se había quejado de su tensa relación con su sobrino, e incluso insinuó que temía sus visitas. Una vecina recordó que, varios días antes de la tragedia, había visto el mismo coche oscuro cerca de la casa de Linda que la policía más tarde relacionó con Michael. Uno de los bomberos llamado a testificar describió cómo, al entrar en la casa entre el humo, comprendió de inmediato que el fuego se propagaba de una manera inusual, como si se dirigiera a puntos específicos. La defensa, por su parte, presentó a un experto en incendios que intentó convencer al jurado de que un fallo eléctrico podría haber causado el fuego. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio,
La fiscal mostró documentos que confirmaban que la casa de Linda había sido completamente inspeccionada y considerada segura apenas 6 meses antes. Este fue un punto de inflexión. Las expresiones de algunos miembros del jurado cambiaron claramente, y el abogado de Michael perdió momentáneamente su tono de seguridad. El punto culminante del juicio fue el testimonio del propio acusado. Michael subió al estrado, habló en voz baja, hizo pausas frecuentes, trató de parecer sincero. Negó su implicación y afirmó que el día de la tragedia estaba en casa, y que el incendio y la muerte de su tía fueron un shock para él. Pero durante el contrainterrogatorio, la fiscal le preguntó por qué se habían encontrado en su apartamento objetos con los mismos residuos de sustancia inflamable que en la casa de Linda. Michael vaciló. Comenzó a explicarse de manera incoherente, diciendo que era una coincidencia. Pero la sutil frialdad en la voz de la fiscal dejó claro al jurado que esa coincidencia resultaba demasiado sospechosa. Los alegatos finales de las partes se realizaron en la 4ª semana del juicio. La fiscal recordó que el conjunto de pruebas, los testimonios de los testigos y los informes periciales conformaban un cuadro completo en el que el culpable resultaba evidente. Instó al jurado a tomar una decisión que restableciera la justicia. El abogado defensor, en su declaración final, volvió a enfatizar la falta de grabaciones en video del crimen y pidió al jurado que tuviera en cuenta el principio de presunción de inocencia. El jurado se retiró a deliberar a mitad del día. Afuera de la sala reinaba el silencio, roto solo por el roce de los cuadernos de los periodistas. La espera duró casi 9 horas. Por la noche, cuando todos ya empezaban a prepararse para otro día de incertidumbre, la puerta de la sala se abrió y el secretario anunció que el veredicto estaba listo. Todos se pusieron de pie. El portavoz del jurado, un hombre con traje formal, tomó una hoja de papel y leyó: Encontramos a Michael Jamrock culpable de quitar intencionalmente la vida a Linda Fishman e incendiar con la intención de ocultar un crimen. Se oyó un suspiro ahogado en la sala. Uno de los familiares de Linda juntó las manos conteniendo las lágrimas. El juez, casi sin pausa, anunció la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael permaneció inmóvil, con los dedos apretados en puños. Guardó silencio mientras los guardias lo conducían hacia la salida. Afuera, los reporteros ya preparaban sus transmisiones en directo, y para la familia de Linda, ese día simbolizaba el final de un largo y doloroso camino hacia la verdad.